Capítulo 27. Los días. Slap. Un único y simple sonido se escuchó, luego de que una eterna y expectante espera en silencio terminara con los pocos segundos que duró. Nadie, entre los fanáticos, conocía o sabía el significado de aquel sonido, ya que, antes de su surgir, una repentina oscuridad envolvió el evento, dejando en lo incierto su origen. Solo unos pocos privilegiados atentos y curiosos por la particular situación vivida en el lugar, fueron capaces de notar la razón de aquel sonido, que por medio de un abrupto acto, un sueño se desgarró, llegando a su lamentable y triste final: la caída del telón. Segundos antes, nadie hablaba, nada se escuchaba, los susurros no existían y los murmullos habían desaparecido. Todo había quedado en silencio, en un absurdo y absoluto silencio. Luego de que la última canción de la noche llegara a su fin, del primero al último de todos los presentes, todos se hallaban presos en un desolador silencio, en donde nadie, ni una sola persona, se movía, todo se mantenía de pie, en su sitio, inertes e inmóviles a cualquier acción o reacción posible, salvando la de respirar, la cual, al estar entre lentas y profundas bocanadas de aire, un ligero estado de ansiedad se permitía aflorar, reflejando en todos los presentes el nerviosismo de verse involucrados en una absurda atmósfera de tranquilidad. La incertidumbre, pronto no demoró en ocupar un lugar en la mente de todos los presentes, al notar el llamativo e irregular ambiente que los había acogido frente al cercano final del concierto. Para algunos, la perplejidad, el asombro o la confusión aparecieron enmarcando su estado mental, ante lo que experimentaban en primera persona. Realmente era irreal ver a la enorme concurrencia, sin decir ni hacer nada más que estar en su sitio y en silencio. Fácilmente esa imagen dejaba a la imaginación todos los condimentos para creer que el mundo se había detenido, que la vida se había extinto y que de que el tiempo había dejado de lado su labor de contar los minutos y los segundos que pasaban, y tan solo para dejar saborear un ápice de eternidad en un ínfimo momento que no llegó a completar un puñado de segundos. Ya con el semblante carente de vida como el rostro principal del evento, un sinfín de miradas cristalinas, levemente brillantes, comenzaron a asomarse con mayor claridad, invadiendo, poco a poco, la oscura postal que recubría el concierto. Aquellos incontables números de ojos que brillaban bajo el reluz de una única luz, se mantenían expectante al escenario, esperando y contemplando a su única estrella, quien, aún brillante por una luz prestada, y en silencio, permanecía siendo el centro del mundo para ellos. Aquella alucinante persona, que regía en el interés de miles de fanáticos, y quien aún relucía con los vestigios de una bella canción en sus labios, permaneció de pie sin reacción frente a una incontable audiencia, mientras cargaba con el ligero cansancio de su emocionante noche, y a la vez, que lucía su asombro frente al anhelo que siguió en vivo por más de una década de espera. Oprimiendo el micrófono en su pecho, en un ligero desahogo donde mantenía en raya su explosión emocional, ella solo lo miró con el aprecio de miles de historias, mientras aún era incapaz de decir con confianza su nombre. En el escenario, atenta y confusa se encontraba Luna observando hacia un lado, en donde la inesperada presencia de una persona, cercana llamada por ella, aparecía acompañándola en lo que ella consideraba un sueño. Toda su atención e interés estaban puesta únicamente sobre esa persona, desde que su distintiva cabellera quedó expuesta, de manera accidental, revelando su verdadera identidad. No había nada que lograra apartar los ojos de Luna de aquel individuo que, con su cabello blanco y sus rasgos tan distintivos, demostraba ser el añorado albino de sus recuerdos. La mirada de la rockera imbuida entre el anhelo y la emoción, que ameritaba un reencuentro, sin dudas, había dejado en el olvido su alrededor y su situación. Ya seguramente en su mente no aparecía la presencia de sus fanáticos, de su familia, amigos o de lo que hacía. Todo debió de haber desaparecido tan pronto sus ojos se encontraron con él. ¿Realmente eres tú? Ese pensamiento se formó entre asombro y emoción por parte de la rockera, quien aún algo incrédula, se le resultaba difícil de creer que él estuviera allí, en el mismo escenario. Pronto buscando respuesta a su propia duda, Luna quiso intentar llamarle. Pero tan pronto pensó en hacerlo, sintió como en su estómago y en su garganta un nudo se formaba en resultado de su nerviosa ansiedad.
No puedo, una desagradable sensación sintió Luna, cuando notó su incapacidad para hablar. Sorprendida de sí misma, la rockera no comprendía la traición que efectuaba su propia voz. Ella se hallaba en un momento tan esperado, tan ansiado, verdaderamente clave para saber si él estaba allí, y confirmar que no alucinaba, pero su voz no hallaba fuerza, ni valor para decir su nombre. Realmente Luna quería gritar su nombre con todas sus fuerzas, como jamás lo había hecho antes, para quitar la simple y tormentosa idea de su cabeza, de que esto era un sueño, ya que, era innegable que resultara difícil de creer que él estuviera verdaderamente allí, de manera tan mágica y repentina. Pero, su voz se negaba a colaborar, por temer a la posibilidad de que todo fuera mentira. «Estás aquí», pensaba fugazmente la rockera con duda, y con unos ojos algo borrosos. Podía ser cierto, que Luna había estado cantando por él y solo para él, en todo momento, desde que inició el concierto, buscándolo de entre los miles de fanáticos presente, y pidiendo en silencio que apareciera. Pero, Luna era muy consciente en el fondo, que simplemente era un tonto y estúpido capricho el que tenía, que la posibilidad de que él estuviera, era un mero deseo de una desesperada mujer. Que Lincoln apareciera de entre los miles de fanáticos, y ella fuese capaz de verlo por un ínfimo momento, y contemplara esa amable sonrisa suya, era una estupidez muy grande y sin sentido. Ella lo sabía muy bien, cuentos de hadas como eso no son parte de la realidad, pero ella no podía dejar de ser estúpida, aunque quisiera. La rockera deseaba poder soñar más allá de lo posible y lo razonable, después de todo se trataba de su hermano. Ella pedía, rogaba e imploraba, en cada canción, que él estuviera allí, que él estuviera viéndolos a ella y a sus hijos, que los estuviera escuchando y animando, mientras una sonrisa suya afloraba tan encantadora y amable como siempre. Y ahora, como si un regalo de la vida se le otorgara, él estaba allí frente a ella, y Luna no podía decir nada. Lincoln, trató Luna de llamar a su amado hermano, pero su voz seguía ausente y lo exhibió en un movimiento mudo de sus labios. Su pecho se estrujaba, su garganta seca quemaba y sus ojos vidriosos ya ardían. La rockera se veía cada vez más presionada por su duda y emoción, de saber si su hermano estaba realmente allí. No había duda de que algo de felicidad era visible en ella, al ver esa imagen de él presente, pero era difícil de creer que realmente él estuviera allí, después de tanto tiempo, era difícil de creerlo. Por ello, ella necesitaba confirmarlo, ella necesitaba tocarlo, abrazarlo, besarlo, o por lo menos, decir solo su nombre y que éste, aunque fuera un instante, la mirara y le demostrara que su amado, fan número 1 estaba allí con ella presente. ¿Realmente eres tú, o solo es una fantasía demasiado conveniente para mí?, pensó la rockera como si alguien pudiera oír sus pensamientos. Tal vez, solo me engaño a mí misma imaginándote ahora, frente a mí en el momento final de todo. Pensaba Luna algo apagada y melancólica. Solo para complacerme a mí, se mantuvo en su mente la rockera. Como cuando bebí hasta caer inconsciente en mi propia cama y soñé que cantabas conmigo mirando las estrellas, reveló a sí misma la rockera. Pronto una leve sonrisa apareció en Luna, la cual poco a poco comenzó a aflorar de menor a mayor, hasta llegar a convertirse en una deslumbrante y encantadora expresión que, siempre supo conseguir y exhibir para quien más amó. Simplemente hermosa se vio a la cantante en su expresión tan gentil y esperanzada, que seguido pronto de un susurro cargado de sentimiento, enalteció su imagen hasta volverla perfecta. Pero, entonces, ¿por qué no puedo dejar de sonreír, como una tonta mi fan número 1? Susurró casi en silencio la rockera. De alguna manera, logrando abatir con sus propias imposiciones sentimentales y sus dudas, la rockera parecía al fin poder librarse de los impedimentos que tenía para hablar. Pero antes de poder nombrar el nombre de su querido hermano, el destino nuevamente decidió escupir en la vida de todos. Slap. En el escenario aún se encontraban los hijos de Luna, Lyra y Lemmy. Ambos frente a la pista final del concierto, se hallaban inertes al ser testigos de una extraña situación, que los involucraba como principales observadores de lo que sucedía.
Su estado era de perplejidad, aunque este era más notorio en Lyra, quien consciente de sus días reciente era la más afectada, cuando al final de la canción de su madre, inimaginablemente aquel invitado, que compartía escenario con todos, perdía su cabellera oscura, ante la brusquedad de su compañera de sorteo y exponía algo, quizás muy significativo. ¿Qué diablos? ¿Y qué? Fueron las primeras palabras que respectivamente llegaron a la mente de Lenny y Lyra, al ver ese particular y llamativo hecho frente a ellos, el cual los llevó a descubrir el verdadero tono en el cabello de aquel extraño invitado. Blanco. El mismo pensamiento les llegó de manera compartida a Lyra y Lenny, al observar el tan llamativo color del cabello del, hasta hace momentos, disfrazado hombre. La revelación sin dudas fue inesperada para el par de Lowell, quienes instintivamente, por alguna razón, dirigieron la mirada a su madre, ante tal hecho sin antecedentes. Pero, al hacer tal acción un estado de confusión terminó por invadirlos, al ver la reacción de su madre ante la aparición de aquel albino. Su madre estaba inmóvil y en silencio, al igual que todo el mundo, pero su mirada únicamente estaba fija en la presencia de la única persona que le atraía a mirar en todo el lugar. Sus ojos brillando con aire de anhelo y añoranza se encontraba reflejándose ante aquel albino. Algo abrumados por la imagen de su madre, Lyra y Lenny terminaron solo por ser invadidos por sus propias sensaciones y conclusiones a lo que respectaba a lo sucedido para con aquel extraño. Lenny, poco interesado, no entendía lo que sucedía, y menos, entendía por qué su madre aparecía mirando a aquel sujeto, pero de alguna manera alguna teoría llegaba a su mente. Quizás mamá se sorprendió por el cabello blanco. Llegó a pensar el muchacho vagamente. Pero, pronto él consideró extraño eso, ya que, ¿por qué su madre estaría así por tan insignificante cuestión en pleno concierto? No puede ser eso, además ella no dejaría a su público esperando. Propuso en su mente Lenny. Tal vez, algo de suspenso, antes del final. Pensó el niño tratando de dar lugar a una idea poco ortodoxa ante la situación. El muchacho no se sentía del todo satisfecho con esa idea, pero no tenía mucho más que ofrecer. Aún así, intrigado y en extrañez no dejaba de parecerle llamativo el comportamiento de su madre. Porque ella mantenía una mirada demasiado atenta en aquel sujeto. ¿Cuál era el significado de esos ojos que se veían tan parecido a los suyos, como cuando encuentra sus discos extraviados? Algunas dudas surgían en el niño, al verse perdido y sin certeza, hasta que llegó a una conclusión que no le agradó mucho. No puede ser, ¿acaso le gusta? Esa idea fue lo único que el muchacho llegó a pensar con su poca fuerza mental. Esto no hizo más que causarle escalofríos y un mal sabor de boca. Lyra, quien también se hallaba con sus propios pensamientos y sensaciones, no se atrevía a formular su idea luego de haber visto ese cabello blanco. Ella, después de ver ese tono tan único, solo se dispuso a morder su labio inferior, en clara muestra de estar conteniéndose, al tiempo que solo agachó su mirada tratando de calmarse. Claramente Lyra estaba algo conmocionada a lo que veía y a lo ocurrido en sus días previos. Algo en ella se manifestaba que la tenía ciertamente agobiada y quizás algo estresada. Mentiroso, fue la palabra que se dibujó en la mente de Lyra, y la cual no se sabía a quién iba dirigida, pero que seguro cargaba con mucho para tal momento. Sin más, la joven castaña miró una vez más a su madre y a su hermano. Frente al escenario y a escasos metros de este, se hallaban presentes los señores Lowell, sus hijas, sus nietos y Duncan, exceptuando a Luna y a sus hijos, que estaban en el escenario, y Lenny, que con su hija tenían un paradero desconocido. Toda la familia Lowell se hallaba junta en el evento, y toda se encontraba atenta, con una mirada de sorpresa, ante lo que habían presenciado. Un importante miembro de la familia, que se había apartado y alejado por bastante tiempo, nuevamente aparecía, de manera inesperada y en un momento impensado. Hijo. Lincoln. Linky. Papá. Papi. Wow. Pronto esas exclamaciones no tardaron en llegar a la mente de entre algunos de los integrantes de la familia Lowell, quienes, consciente del albino, conocían su relación con él. Nadie en la familia Lowell hubiese imaginado que aquel afortunado invitado, que subió al escenario para acompañar el final del concierto, terminaría por ser aquella pieza faltante en su familia, pero, ante el juego del destino, así lo fue.
Tan pronto aquella blanca cabellera quedó expuesta, libre de aquella peluca, una nostálgica imagen traída de unos cuantos recuerdos llegó revelando una entrañable persona. En ese momento no importó la poca o tenue iluminación del evento, o que el afortunado / desafortunado invitado estuviese entre el leve manto oscuro de sombras que proponía el final del concierto. La revelación de esa blanca cabellera suya había logrado imponerse entre la poca visibilidad vigente, siendo el faro para unos pocos ojos curiosos e intrigados, los cuales en su mayoría eran correspondientes a su familia. Blanco fue la primera y la predilecta palabra que llegó a la mente de todos los Loud, cuando vieron el surgir de aquel rasgo tan particular de aquel invitado. Varios sentimientos afloraron al ver esa distintiva cabellera entre los distintos miembros de la familia Loud, incluso para aquellos que desconocían su relación con él. Realmente la aparición del albino causó un gran impacto de sorpresa para toda la familia Loud, sin dar distinción en si lo recordaban o no. Incluso para aquellos que sabían de su presencia y de su supuesta misión de recuperar a su Khan en el concierto, estaban realmente sorprendidos de su aparición. Pero, no era de sorprender que fuese así. Lincoln se hallaba expuesto ante un escenario frente a miles de miradas, aunque la mayoría estaba atenta a su hermana, las de mayor peso y valor, estaban fijas en él. Inimaginable era para cualquiera, el pensar que el albino terminaría por exponerse de manera tan descuidada, cuando su familia se hallaba casi toda presente, en un evento presencial y especial para la familia Loud. Sinceramente no había manera de que alguien no estuviese sorprendido ante tal situación, al menos que esa persona fuera una de las causantes de su aparición, y, por supuesto, lo había. Entre la familia Loud, una única persona no se mostraba con un asombro gradual o un estado de sorpresa exuberante, al ver al albino expuesto en el escenario frente a casi toda su familia. Particularmente, esto se debía principalmente a que ella había colaborado ligeramente para que tal situación sucediera. Aunque, su mente no había barajado la idea de que su pequeña intervención terminaría por llevar a una exposición total de su hermano frente a una enorme multitud. Pero, bueno, ella no podía ser demasiado selectiva en los resultados, cuando están relacionados con una familia tan particular como la suya, en donde nada sale como lo diagrama, y menos si tiene en cuenta la suerte de su hermano, quien de alguna manera termina por magnificar los problemas. Realmente, no es como lo tenía planeado, pensó Lisa, pero uno debe acoplarse a las situaciones, consideró la genio. Lira si tan solo no fuese tan correcta, un ligero reproche seguido de una sonrisa llegó a Lisa. Solo queda esperar el mejor resultado posible, concluyó la genio. Acomodando ligeramente sus gafas, Lisa sostuvo una tenue sonrisa mientras posaba sus ojos en su albino hermano. Odio considerar la suerte como un factor importante, pero... Suerte Lincoln, creo que la necesitarás, concluyó en su mente la genio esperando lo mejor, mientras acariciaba a su hija quien curiosamente se hallaba tranquila mirando a su padre. Lily, quien estaba junto a su hermana genio, pudo notar cómo ésta lucía un semblante diferente en comparación a ella y al resto de la familia. Ella no estaba nerviosa, inquieta, asombrada o sorprendida, ella se encontraba realmente serena y tranquila, pese a la aparición de Lincoln y lo miraba solamente expectante. ¿Acaso esto es cosa tuya, Lisa?, pensó Lily dudosa. Extrañada y con cierta sospecha, la rubia consideró la posibilidad de que Lisa tenía algo que ver con la aparición de Lincoln a plena vista de todo el mundo. Pronto, mientras mantenía esa posibilidad como idea, la menor de los Loud recordó las llamativas palabras de su hermana la genio, cuando se aproximaba el final del concierto. Así que, ¿con qué un evento principal pensó Lily, recordando el enunciado que Lisa mencionó con anterioridad. Realmente es cosa tuya, continuó el pensamiento de Lily un poco temeroso. Pero esto no es demasiado, consideró Lily preocupada de lo que podría acabar ocurriendo con un reencuentro forzado ante la mirada de los niños. Lincoln, preocupada, se mantuvo la rubia. Mientras las dos menores de las hermanas Loud se hallaban con sus propias sensaciones, al ver nuevamente a su albino hermano, este día y de una forma inesperada. El resto de la familia Loud mostraba sus propias reacciones ante la inesperada revelación que sucedió ante sus ojos.
desde los señores Lowell, hasta sus hijas y finalizando con los niños y un San Bernardo, todos y cada uno de ellos se encontraban aún con su mirada fija en aquel invitado de cabello blanco que, por una u otra razón, su atención llamaba por él. Los mayores del hogar no pudieron evitar mostrarse nerviosos, confusos e inquietos con la aparición tan repentina de su hijo frente a los miles de presente y de su familia. Su asombro por la situación los dejó preso del momento. Seguramente esto no era parte de su plan para recuperar a su perro, ¿verdad? Creyeron simultáneamente los señores Lowell. Las hijas de los señores Lowell, que se hallaban juntas a ellos, pero ligeramente apartada una de otras, no podían dar crédito a lo que veían. Su asombro y sorpresa no decaía, al verlo a él después de tanto tiempo y por primera vez nuevamente, bajo el anhelo de un reencuentro. Todas absortas por la situación mientras un sinfín de sensaciones corrompían su mente preguntándose si realmente a quien veían era a él. Realmente es él. Ese es Lincoln. La duda manejaba a una Lynn nerviosa que inmóvil en su sitio y sin reacción, no sabía qué hacer mientras los pensamientos la devoraban. Esto no es una broma, ¿verdad? Pensó Luan, quien no parecía ser capaz de bromear ni en su mente por su incertidumbre ante lo que ocurría frente a ella en un escenario. Lincoln, propuso en su mente Lana, confusa, pero sin dudas demasiado emocionada como para poder reaccionar. Lilinki, pensaba Lola sin certeza mientras lograba controlar su nerviosismo e inquietud, para evitar lucir lamentable. Lincoln, Lucy contemplaba la imagen de su hermano frente a la enorme oscuridad que lo envolvía. Eres la única luz que nunca desaparece, aun en la más vasta oscuridad que te abrace, concluyó la gótica con un semblante impasible e inmutable en su imagen. Lincoln, repuso Lori tras ver a su hermano, aunque no pudo evitar pensar en su hija al verlo a él. Desde Lana hasta Lori, y exceptuando a Lenny, quien estaba ausente, y al uno que estaba bajo su propia presión de tenerlo tan cerca, las hermanas Lowell estaban totalmente perplejas ante la aparición de aquel entrañable albino. Era realmente increíble para ellas verlo aquí y ahora, presente en una inimaginable situación que lo exponía totalmente frente a la familia. Cada una de ellas quería intentar llamarle para atraer su atención, y así convencerse realmente de que Lincoln era quien estaba allí en el escenario. Pero, esto no era más que un simple capricho suyo para poder nuevamente decir su nombre, y que esta vez una respuesta llegara a ellas. Aún así, su capricho no se realizó, ya que ninguna de las hermanas Lowell fue capaz de decir algo. Quizás, el nerviosismo de verlo a él nuevamente les impedía decir algo, o tal vez, la razón estaba más ligada a sus hijos, quienes al no ser conscientes sobre la relación de aquel albino y la familia, retenía a las mujeres de hablar impulsivamente o de hacer cualquier otra cosa. Fuera cual fuese el motivo que evitaba que las hermanas Lowell dijesen algo, lograba contribuir mucho a que los problemas no incrementaran en una familia que ya gozaba demasiado de ellos. Bajo su propia imposición impuesta, las 6 mujeres solo pudieron seguir contemplando a su hermano entre la calma y el silencio del concierto. Con la alusión del reencuentro, las miradas del grupo de mujeres, poco a poco, se vieron teñidas y manchadas con la mezcla de un sinfín de sensaciones, que evocaban y exponían varios sentimientos reflejados y expuestos por la reaparición de su hermano. Pronto, no fue sorpresa que un semblante frágil y vidrioso tomara lugar en esas miradas que, con el fruto de la emoción y el alivio, se permitían coquetear con el anhelo de algunas lágrimas. El deseo de llorar inconscientemente se plasmaba en el grupo de mujeres Lowell, al percatarse de cuánto tiempo llevaban sin verlo a él, a Lincoln, a su querido y único hermano. Sin duda, el vislumbrar de sus insinuantes lágrimas, era el reflejo de un desahogo interno por todo lo que resguardaban en ellas. Pero, lamentablemente, ellas debían evitar mostrar sus lágrimas, ya que, con sus hijos presentes, ellas no lo consideraban prudente, y seguramente resultaría extraño para ellos tal situación, en donde vieran a todas las hermanas Lowell llorar. Ellos, sin duda, no creerían que se trataría de alguna clase de emoción por el concierto de la tía Luna. En ese momento cada una de las 6 hermanas Lowell veía lo loco y lo estúpida que era su situación, en donde ya no podían ser ni libres de llorar, por el peso de sus secretos. Como nunca la idea de aclarar todo, sobre quién era ese albino, lo que significaba él, qué tan importante era, y qué era para los Lowell, cruzó por la mente de cada una de las hermanas, en un momento de flaqueza.
Pero, el peso de su conciencia las hizo ratificar sobre las consecuencias que traería esto si lo hacían en el lugar y en el momento incorrecto. No solo ellas terminarían por pagar sus propios actos, sino toda su familia, sus carreras y, lo más importante, sus hijos. Soportando lo que ellas sentían, resguardaron su frustración y se abstuvieron de cometer alguna imprudencia, por lo menos, hasta que la oportunidad de aclararlo se presentara, ya que ellas sabían muy bien que debían de contarle la verdad a su familia en algún momento. Cada una de las hermanas Lowe soñaba con esa oportunidad de revelar su verdad y lo sucedido, y que de alguna manera fuera tomado de la mejor manera, para arreglar las cosas en la familia. Pero, la sola idea de decirlo y revelarlo a sus padres e hijos, era verdaderamente muy difícil de hacer, siendo el caso de que lo que cometieron no era bien visto para la moral común. Aún así, las 6 hermanas Lowe eran conscientes que, pese a ello, lo ideal sería decirlo, para acabar y aclarar con todo de una sola vez, y evitar que la historia se alargara. Pero, para hacerlo, era necesario que fuese en privado y a solas, con sus hijos y con sus padres, y si la vida se lo permitía, con Lincoln, para que por fin pudieran poner un alto a los secretos de su familia y, tal vez, lograr que el albino regresara. Realmente sería lo ideal aclararlo con Lincoln presente y en privado, pensó cada una de las hermanas Lowe en su propio mundo. Pero primero debo encontrarme con él y hablarlo a solas, finalizó ese mismo pensamiento en las mujeres Lowe, tomando convicción en lo que harían luego del concierto. Mientras tomaban idea de lo que harían bajo el cúmulo de sus emociones y sensaciones, las mujeres Lowe pronto tuvieron una milésima de segundo de lucidez, y la consulta de la noche llegó a sus mentes, en contraste a la aparición del albino. ¿Por qué ahora? Esa pregunta llegó a la mayoría de las mujeres Lowe, salvando únicamente a Lucky, quien ella tenía sus propias resoluciones bajo sus creencias. ¿Por qué Lincoln está aquí ahora? Esa duda les generaba intriga a las mujeres y algo de emoción e ilusión, por lo que ellas podían imaginar. Las hermanas Lowe eran más que conscientes sobre el distanciamiento y desaparición del albino para con la familia, y por ello era no solo extraño verlo en medio de tal situación, sino inimaginable. Sin embargo, en el fondo las hermanas del albino creían fielmente que había una posibilidad de que esto sucediera, si tomaban en cuenta el historial de fallas de su hermano Lincoln y su apego a la familia. Tratándose de él y alguna estupidez suya era probable tal situación, quizás un tonto plan suyo, para cumplir alguna tarea, tal vez, tonta también, terminó por dejarlo aquí, frente a todos. La mayoría de las mujeres Lowe pensaron eso y quisieron reír ante esa sola idea que se les ocurrió, que les trajo una sensación de nostalgia, pero pronto bajo el margen de ese pensamiento, una interesante teoría se les asomó a cada una de las mujeres y hermanas Lowe. ¿Acaso vino a verme a mí, y a nuestra hija? Esa idea propia y exclusiva para la mayoría de las hermanas Lowe, con respecto a ellas y sus hijas, apareció en su conclusión sobre la presencia del albino. Se sintieron encantadas todas ellas ante esa sola idea que se les propició, pero pronto la dejaron a un lado, ya que, aunque ellas desearan ese hecho, era un poco demasiado dulce para la realidad. Aún, ellas no podían asegurar al 100% que al que veían era su hermano, todavía necesitaban confirmarlo al tenerlo cerca entre sus brazos diciendo su nombre, mientras lo besaban o torturaban, siendo lo que demandara la situación para confirmar la verdad de una certeza casi hecha. Aunque verdaderamente esto fue un simple capricho del momento de las mujeres, ya que, en un 99% ese era Lincoln para ellas. Dejando de lado sus ilusiones momentáneas para volver a la realidad, las mujeres Lowe pronto tuvieron una idea más clara sobre la situación, aunque claro, al ser más ligada a la realidad era más amarga que sus propias fantasías, ya que tomaba detalle algo que pasaron por alto en la aparición del albino, y se trataba del lugar y el momento. Pero vino al concierto de Luna, prosiguió el pensamiento. Está en el escenario, continuó la idea. Y la acompaño y canto con ella, casi podía sentirse un gruñido proveniente de la mayoría de las hermanas, en especial de aquellas que podían ser realmente peligrosas una vez provocadas, o sea todas. Sin duda, estaban algo molestas el grupo de mujeres ante la tal situación que consideraron como factible. Influenciadas bajo sus propias sensaciones y sospecha / celos, ahora, las hermanas Lowe no solo necesitaban hablar con Lincoln, para reconfortarse y ver si podían hacerse con él.
Ahora debían de agregar el hecho de saber los motivos de su aparición en el concierto de la rockera. Esta vez es mío, un pensamiento muy común para el momento llegó a las hermanas Lowell, dejando ver su ambición. Mientras el selecto grupo de mujeres mantenían en vilo su próxima casa, la generación más joven de la familia, los niños Lowell, se hallaban bastante atraídos con la aparición de aquel albino, debido a sus propias y personales circunstancias. ¡Claro! Una peluca como no lo noté antes. Consideró Libby al recordar su momento con aquel particular sujeto y la ligera extrañez que sintió al tocar su cabello. Así que, Lino era albino, muy interesante. Propuso la pequeña comediante en su faceta de investigadora. Mientras la pequeña niña gozaba de su momento deductivo, pronto fue consciente de lo que veía, y sin demora desvió su mirada y su atención hacia quien le podía interesar sin dudas el hecho del particular rasgo que se exponía en aquel sujeto. Lupa. Miró pensante Libby en dirección a su prima albina. Libby sabía con lo que le contó Lupa, que ella había estado, y estaba, interesada en la supuesta pista de un albino, que había visto en el primer día que fue a casa de los abuelos Lowell. Que según ella creía e imaginaba, que esa visita no era coincidencia, y que ese sujeto era algo de la familia Lowell, algo bastante importante, específicamente su padre. La pequeña albina tenía su mirada fija en aquel sujeto. Mientras, impasible, en ella no había ni una sola palabra que decir, y ni una sola expresión de mostrar, solo una idea que se plasmaba, mientras ella apretaba su puño derecho, estrujando las fotos que aún llevaba consigo. Así que, un encantador demonio, recordó Lupa las palabras de su madre, mientras simplemente permaneció expectante con todo. Invocarte parece no ser la gran cosa. Concluyó la albina. Mientras la albina mantenía sus propias ideas, al tiempo que una Libby se mantenía atenta a esta, una pequeña Lassie brindaba sus propias sensaciones con lo ocurrido. Wow, Lino era más viejo de lo que pensé. ¿Será que, por eso usaba una peluca? Le daría vergüenza su cabello, pero es bonito su color. Inocentemente Lassie conseguía su propia deducción ante lo que veía, de quien había conocido antes de manera fortuita. Era errónea su idea, pero a su manera lograría atar cabos. Girando su cabeza para hablarle a sus dos primas, Libby y Lupa, la pequeña deportista pronto pudo comprender mejor la situación, al ver la blanca cabellera de la albina y las expresiones que sostenían ambas niñas de interés para con Lino. De alguna manera su capacidad de deducir mejoró bastante. Lino no es viejo, es albino, y Lupa es albina, y ella busca a alguien así, para saber si es su papá, entonces Lino podría ser su Lassie se emocionó por cómo logró llegar a una conclusión bastante correcta, pese a que primeramente se había equivocado bastante, y también porque Lupa había, tal vez, encontrado a su papá. Pero, aún bajo esa emoción alegría, la deportista sintió una rara sensación dentro suyo, uno que la incomodaba, uno que la hacía sentir confusa e inquieta. ¿Acaso estoy molesta? Inocentemente y confusa se consultó la pequeña deportista, para luego mirar a Lino y mirarlo con extrañez. Un papá, se tocó una mejilla Lassie, para luego sentir la bandita que la cubría, y verse aún más confusa por su situación. No entiendo, se dijo a sí misma Lassie, para luego poner una mueca pensante. Mientras la pequeña deportista seguía con su incertidumbre propia, una pequeña niña rubia, se mantenía muy curiosa con lo que sucedía. Siento que lo he visto en algún lado, una sospecha aparecía en una niña de dos coletas con la aparición de aquel albino. El cabello blanco no me suena, pero me resulta curioso de alguna manera. Pronto al tener ese pensamiento, un pequeño gesto de disgusto afloró en la niña al recordar a su prima albina. Debo alejarme del fenómeno, propuso la niña dirigiendo su mirada a la albina, para luego notar, no solo el interés de esta, sino de toda la familia para con aquel invitado en el escenario. Un interesante jejeje, dijo la niña aflorando una pícara sonrisa en su impecable imagen. Pronto entre el pequeño grupo de jóvenes Lowell, unas pequeñas sonrisas aparecieron tiñendo con una inocente alegría la ligera incertidumbre que se mostraba en los niños. El dulce gesto fue claro y visible únicamente en los de los integrantes más jóvenes de la familia Lowell, quienes al no ser consciente de lo que sucedía, solo podían verse feliz con el nuevo reencuentro de aquel entrañable albino para con ellas.
Papi, 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 decía en su mente una de las niñas de cabello dorado en una tarareante canción mental que representaba la simple aparición de su figura paterna. Bu. Por otra parte, una niña carente de palabras, solo podía expresarse con simples sílabas, mientras alegremente mostraba una sonrisa ante la silueta de quien ella reconocía como su padre. Curiosamente, no solo ellas se mostraban con una imagen alegre al ver a aquel sujeto, sino que la mayor de la joven generación se hallaba feliz con la aparición de aquel albino. Aunque ella no podía expresarlo con la soltura de una sonrisa y de unas tiernas reacciones, como la de sus dos jóvenes primas, lo expresaban sorprendentemente, en un semblante sereno y calmo, del cual no solía gozar muy a menudo, salvo que se hallara en un ambiente cómodo para ella, algo que no sucedía ahora mismo. Papi, se propuso esa palabra en la mente de una joven Loan, mientras una imagen de paz asomaba a su rostro. Debacle. Lo arruiné, una ingrata palabra agobiada por propias sensaciones negativas, apareció en un fútil susurro de parte del albino. Lincoln, al igual que todo el mundo, se hallaba bajo la quietud y el silencio de una absurda atmósfera, luego de que el show mostrara su rostro final. Paralizado en el escenario, víctima de un sinfín de escalofríos que lo atormentaban, luego de que perdiera su falsa identidad, representada en aquella peluca, el albino solo podía estar entre sus pensamientos. Verdaderamente, lo arruiné, era el reproche clave de Lincoln para con sus acciones, que lo arrastraron a tal situación. Con unos ojos deambulantes, que iban de un lado a otro, por todo el panorama que se encontraba frente suyo, el albino pudo notar varias veces la presencia de su familia en el evento, y de cómo estos tenían sus miradas atentas y curiosas en él. Tantas sensaciones y tantos pensamientos pasaron a través de Lincoln al ver aquellos cristalinos ojos reflejarse en él, y no ser alguien que pudiera corresponderlos. Diablos, nuevamente repuso el albino en desánimo y frustración para consigo mismo. Bueno, parece que gozamos de buen público, ¿verdad? Jajaja, no deberíamos de decepcionarlos después de que te notaran. El acoso de una voz muy calmada nuevamente hizo aporte de su desaire para con el albino. Lincoln pudo sentir como el aporte de aquella molesta voz atentaba y apuñalaba con su tambaleante estabilidad mental, la cual, sinceramente, ya pendía de un ligero y débil hilo, por estar en una situación tan estresante, que ponía en jaque una vida de sacrificios. Echando un vistazo más al extenso público que seguía inerte y sin reacción, el albino nuevamente se encontró con aquellos que quería y añoraba. Veo que están casi todas, propuso Lincoln en su mente tratando de tomar distancia de la calmada voz. Y veo que siguen sin llevarse muy bien pese a todo, recalcaba un hecho el albino, del cual era muy consciente. Nada cambia, si uno no se dispone a ello, ¿verdad? Murmuró en recelo la calmada voz con una indirecta obvia. Frustrante era para Lincoln el oír a su conciencia torturarlo, y escuchar sus verdades, pero nuevamente intentó ignorar su acoso, ya que, de no hacerlo, su imagen quedaría realmente deplorable para miles de espectadores. Veo a las gemelas, a Lori, Luan, Lynn, Lily, Lisa, a mis padres, también a Lucy, jeje, pude encontrarla a la primera, y con Luna, casi están todos. Lincoln hacía un recuento de una parte de su familia. Qué extraño, Lenny parece no haber llegado, qué lástima, ni siquiera en un momento tan jodido e inoportuno, que acaba conmigo, tengo la oportunidad de ver a mi familia completa. Pensó el albino con cierto pesar, para luego subsanarse levemente al ver a aquellos, a quienes no podía alcanzar. Tomando una bocanada de aire lentamente para calmar su ansiedad, el albino se dispuso a apreciar a aquellos a los que no pudo acompañar en la vida con su rol de padre. Aquí están, pensó el albino observando a un grupo de jóvenes niños. Libby, Lassie, Lupa, Lulu, Lizzie, Leia y Luan, contó el albino a 7 de sus hijos, cerca del núcleo familiar. Y con Lyra y Lemmy en el escenario tengo 9, sumaba en su mente Lincoln a otro par de sus hijos. Y como Lemmy no está, Liena está ausente, cierta decepción apareció en Lincoln al no ver a otra de sus hijas. Mientras convivía con la última pequeña negativa, Lincoln en sorpresa notó la presencia de su San Bernardo entre el pequeño grupo de niños cercano al núcleo familiar. Así que allí estabas, pensaba el albino algo sorprendido. Parece que tu perro sabe en dónde debe estar, ¿y tú? Mencionó la calmada voz con la sensación de que esbozaba una sonrisa y se desvanecía. Otra apuñalada, brindó la calmada voz para con el albino, en lo que refería a su can. Pero, esta vez la voz simplemente dijo, algo que alguna vez consideró Lincoln.
El albino en algún momento tuvo la particular idea de que su amado Charles se desperdiciaba a su lado, ya que, él tan solitario como se hallaba, a veces debía de dejarlo a solas por cuestiones de trabajo o de alguna rutina a cumplir. Esto hizo pensar a Lincoln que su Can, tal vez, se hallaría mejor con una familia, que pudiera brindarle todo el tiempo que necesite, pero él nunca tuvo la fuerza para hacer tal cosa. Mi propio egoísmo, consideró el albino sin más. Lincoln, contemplando a su mascota entre el grupo de sus hijas, notaba cómo este se había integrado bastante bien en la familia. No puedo entender cómo lograste terminar con ellos, pero, un segundo para apreciar lo que veía se tomó el albino. ¿Te ves bien, allí?, consideró Lincoln. Quizás, no está mal dejarte con una familia más que con un viejo solitario con una enorme casa, como yo, deducía el albino algo abatido. Tal vez, el plan debería cambiar a liberar a Charles para darle una vida más longeva, dijo Lincoln en su mente, acercando esa posibilidad e intentando no desplomarse por su incipiente depresión. Mientras el albino pasaba por espinas de dudas y decisiones, un enorme San Bernardo que había estado disfrutando el evento a su manera y con buena compañía de los niños, al fin ponía atención a lo ocurrido. Su mirada atenta y en aire de sorpresa, se hallaba fija en uno de los pocos presentes sobre el enorme armatoste de madera y metal que tenía enfrente. Ligeramente fuera de su alcance, el Can distinguió una silueta muy familiar que, adornada por una blanca melena, solo pudo derivar en el recuerdo de su amado albino. La emoción y la alegría en Charles terminaron por formular una babeante sonrisa y una frenética cola que, moviéndose de un lado a otro, mostraban lo encantado del Can ante el reencuentro de su amo. El enorme San Bernardo no cabía en sí mismo por su alegría de verlo, ya que, había pasado un tiempo, no muy largo, de no tenerlo presente. Tal vez, era exagerada la reacción del Can, pero él estaba demasiado acostumbrado a estar al lado de su amo, que no tenerlo lo hacía sentir incómodo y algo desganado, ya que, para el Can era necesario verlo y sentir ese aire de calidez que desprendía solamente él. Sentándose con su lengua expuesta hacia afuera y sin dejar de mover su cola, Charles tomaba una postura en espera, mientras disfrutaba de su amado amo, quien, ante la vista atenta de todos los niños cerca suyo hacia él, le hacían creer que él era la persona más importante sobre el enorme armatoste. Experimentando sus buenas sensaciones, pronto una extraña incomodidad se manifestó en una molesta comezón por su oreja, por un raro presentimiento que tuvo. Pero, el Can, creyendo que se trataba solamente de algo insignificante, no le dio mayor importancia y se mantuvo expectante como todos. Lizzie, quien era una de las más cercanas al Can, pudo notar sus llamativas reacciones al momento que miró el escenario. La pequeña niña no pudo evitar sonreír y sentir emoción, cuando Charles se mostró feliz, al ver la repentina aparición de su papi. Charles, está tan bien feliz de ver a papi, jeje, es un niño grande, jeje. Pensaba la pequeña con su sonrisa inocente, acercándose al Can. La pequeña niña, en su propio e inocente acto, llamó la atención de quienes estaban cerca suyo, al ser la única quien, entre tanta calma y quietud, tuvo la voluntad de moverse de su sitio. Una ligera sorpresa se vio reflejada en una tenue reacción, de los jóvenes Loud, cuando vieron a su prima escabullirse hacia donde estaba el enorme Can, quien llamativamente se hallaba feliz mirando al escenario. Lizzie. Ese pensamiento llegó a los niños Loud. Ya una vez al lado del San Bernardo, la pequeña se acopló a su lado, tomándolo por su pelaje. Una sonrisa le regaló tan pronto este se giró a verla, quien sin demoras una lamida propuso en respuesta a su aparición. Un ligero cosquilleo le causó a Lizzie el afecto de Charles, al cual no pudo evitar corresponder abrazándolo y pegándose a su pelaje. Suavecito, dijo Lizzie en su mente, mientras se acomodaba junto al Can y mantenía una imagen enternecedora de entre ambos juntos, mientras miraban expectante a lo que sucedería con su amado albino. Los jóvenes Loud que habían estado atentos a Lizzie, siguieron cada acto que realizó, y quedaron ciertamente intrigados al final. Por supuesto, esta sensación no correspondía a que ella estuviera tan apegada al Can, era normal que ella estuviera tan encantada por él, siendo que ella heredó ese apego de su madre por los animales, y sin mencionar que Charles era un San Bernardo de enormes proporciones, que aún para su raza era algo grande, y eso le gustaba aún más a Lizzie. Lo que realmente intrigaba a la mayoría de los niños, era que Lizzie estuviera atenta a lo que sucedía en el escenario, siendo que ella no tenía interés en muchas cosas, salvo que estuviera involucrado con animales, dinosaurios, monstruos, kaijus, pintar y demás temas de gusto personal para la niña. A los niños Loud le parecía demasiado curioso que la niña estuviera atenta a un concierto de rock, pero pronto creyeron que estaban siendo demasiados paranoicos sobre ello, dada a la atmósfera y a lo sucedido recientemente.
mente. Así que, sin más dejaron pasar sus ideas, aunque, bueno, eso fue así hasta que Lizzie levantó su mano y empezó a saludar a alguien del escenario, llamando la atención a los niños nuevamente. Tal vez esté saludando a tía Luna. Ese pensamiento apareció en los jóvenes LOL, tratando de comprender a la niña en su imagen tan alegre y ensimismada en sus propias sensaciones y actos. Lincoln, quien había estado bajo la luz de sus dolencias y frustraciones, pronto pudo notar la imagen de su pequeña Lizzie apegada a su amado Can. Más motivos para que te quedes, pensó Lincoln, para luego contemplar una sonrisa de Lizzie, que alegre le saludaba ilusionada por su reaparición. La acción de la niña sorprendió al albino, debido a que fue, quizás, el único movimiento que se apreciaba en todo el concierto y porque, además, un recuerdo de sus primeras hijas pudo revivir, uno que invitaba a recordar su despedida. No soy más que basura, consideró en su mente el albino, dolido recordando el mismo rostro alegre que con un saludo disfrazado de despedida tuvo que dejar a sus 3 primeras hijas. Agrura y amargura fueron sensaciones que primeramente llegaron a surgirle y recorrerle por la garganta al albino, al ver esa imagen de aquel momento en sus ojos. Por un segundo, Lincoln sintió que se descompensaría y terminaría por exhibir su almuerzo en un acto nada agradable, pero, por suerte, para todos, no llegó a eso. Parecía ser que solo fue un acto de reflejo en rechazo a lo sucedido aquella vez y que todavía no lograba superar. Influenciado por el duro recuerdo y las sensaciones del pasado, que involucraba el abandono de sus hijas, Lincoln miró a sus 3 primeras niñas como si buscara un perdón. Loan, el nombre de su primera hija, llegó a la mente de Lincoln, tan pronto él se encontró con su imagen. Viéndola, el albino no pudo evitar recordar a aquella niña que emocionada siempre lo esperaba a que llegara, mientras abrazaba a su conejo y sonreía enternecedoramente. Tantos recuerdos de esa pequeña atravesaron el pecho de Lincoln, causándole cierta agitación y dejándolo con el peso de su decisión en su mente, como si de una herida abierta se tratara. Pronto para tomar un respiro al tiempo que buscaba a su segunda hija, el albino hacía un nuevo intento por Liena, aun sabiendo que la posibilidad de que ella estuviera era nula. Y, así fue, la hija que tuvo con Lenny, no se hallaba presente. Liena, se mencionó en su mente. Lincoln, desilusionado de no ver a quien, también seguramente hirió en su despedida. Unos momentos se tomó el albino, por culpa de la frustración que lo invadió, al no ver a su hija, y gracias a esto un recuerdo de su hija de pequeña se le propició, y no pudo evitar pensar en las fotos que tiene de sus hijos para aliviar su falta. Pronto, sin más, el albino se dispuso a buscar a su tercera hija, la última a quien tuvo que despedir en su última charla cuando aún era solamente una niña. Lyra, se mencionó el albino, al tiempo que se giraba para ver una vez más a su hija de castaños cabellos. Lincoln, de alguna manera inconsciente y embriagado por sus problemas, fue capaz de moverse nuevamente, acabando con su parálisis momentánea. Pero, en cuanto lo hizo, ya había alguien se encontraba frente suyo. En un instante Lincoln reconoció de quién se trataba. Sin embargo, antes de tener siquiera una idea de cómo reaccionar, un solo sonido se escuchó por todo el evento en el momento en que la última luz del escenario apagaba su brillo. Todo quedó en lo incierto sobre lo que sucedió y sucedía para la gran mayoría, pero lo único que se escuchó fue slap. Un único sonido se abrió camino entre la calma y el silencio de la noche, antes de que una feroz ovación llegara producto de un público que, al fin libre de una absurda atmósfera, era capaz de dejar libre sus propias emociones y responder como habían deseado desde un principio. Luna, Luna, Luna. Miles de voces correaron solo un nombre mientras, unos pocos afectados por lo que distinguieron en el escenario no tenían reacción alguna. Afuera del concierto. Creo que nos perdimos el concierto. ¡Qué desilusión!, dijo una mujer de rubia cabellera, al ver el llamativo semblante en calma de un evento, desde la distancia. Estaba emocionada por escuchar unas canciones de Luna, repuso la bella dama algo frustrada. Lo siento, hija, creo que me distraje mucho en el mall. Pronto puso una mueca de lamentarlo la mujer, mientras dirigía su mirada a su hija. Sin demora la joven que acompañaba a aquella mujer, le sonrió y negó con su cabeza, en muestra de que no se preocupara, que mejor siguieran con lo que debían. Tienes razón, como que, no es el momento de estar desanimada, hay que buscar a la familia. Dijo convencida la mujer con ánimos. Pero, ¿cómo los encontraremos?, se consultó la rubia, quien pronto recibió la recomendación de su hija, al mostrar y apuntar su teléfono, en clara respuesta de que llamara a alguien. Tienes razón, cariño, debería llamarlos jejeje, pero, ¿a quién debería llamar?
Sonrió emocionada la mujer rubia mientras tarareaba feliz una canción que podría ser de Luna. Sin demoras aquella mujer buscó su teléfono para hacer tal acción. En el concierto, la euforia y la emoción seguían intactas en un público que, entre silbidos y aplausos, aún coreaban el nombre de su amada cantante, mientras la oscuridad los tenía sumergidos en su espesura. La alegría por la cual pasaban parecía ser el único sentimiento que conocían, luego de que fuesen liberados de una absurda atmósfera de calma. Era difícil de creer que todo ese enorme público, que ahora vivía en un ensordecedor bullicio, había estado en silencio y calma hasta hace unos segundos. Pero, así ya había sido, hasta que un inexplicable sonido rompió con ese esquema de calma, trayendo consigo solo oscuridad. La gran concurrencia se hallaba agradecida con aquel ruido, que irrumpió y rompió con la inercia del evento que, entre una sensación de lo eterno, solo fue un lapso de segundos. Pero, la ignorancia también se asomaba en ellos, ya que, luego de que se esfumara, y les permitiera volver a su estado de alegría, ni uno se consultó el origen del llamativo sonido, todos prefirieron pasarlo por alto, o darle el significado más banal en su mente. Sin dudas, todos preferían vivir en el bullicio del ambiente que incurrir en aquel ruido. Ahora, con una atmósfera opuesta a la reciente, y la oscuridad como imagen, el incontable público podía ser libre nuevamente de expresar su emoción y euforía para con su amada cantante. Pero, de los miles de presente, que disfrutaban y expresaban lo que sentían, surgían algunos pocos que, relacionados a un reencuentro y a una relación marcada por los golpes de la vida, se hallaban sin palabras que decir, mientras sus miradas perplejas, asombradas e impactadas, no podían reaccionar ante lo que vieron y escucharon. La oscuridad parecía no haber sido el gran obstáculo para ellos en su intento de enmascarar lo sucedido. Luna, aún estaba en el escenario, y a su rol de cantante, le sumó el de espectadora, luego de haber presenciado una escena que no podría olvidar de aquí a quién sabe cuándo. Ella aún estaba perpleja, no daba crédito a lo que había visto y, por supuesto, no lograba creerse lo que presenció. Mordiendo su propia lengua para saber si sufrió de alguna alucinación, la rockera terminó por descubrir que vivía en la realidad, en la dura y amarga realidad. Con la sensación de ser empapada con un baldazo de agua fría, Luna se desplomó lentamente hacia el suelo, luego de sentir que la fuerza de sus piernas se desvanecía. Un descenso lento y sin más fue para la rockera hasta el suelo, mientras su mirada aún permanecía donde todo sucedió. Allí, donde el estruendoso sonido tuvo origen, donde la oscuridad intentó ocultarlo. ¿Cómo fue que todo se torció de tal manera? Se consultó la rockera, que hasta hace momento vivía una escena soñada. Nuevamente mirando, donde todo sucedió, la rockera otra vez se hallaba contemplando la ausencia de su amado hermano y la presencia de aquella persona, que antes de que el ruido hiciese eco en todo el evento, se acercó a Lincoln. No hacía falta decir que Luna conocía a esa persona, ya que, por sus reacciones era más que evidente esto. Puntadas en el pecho surgieron en la rockera, al verla a ella en esa situación donde no solo desgarraba el corazón de su madre por lo que hizo, sino el de su padre, y principalmente el de ella misma. Con una mueca que destacaba en tristeza y dolor, la rockera pudo solo decir el nombre de aquella persona que tenía enfrente que, en parentesco a ella, no hacía falta decir de quién se trataba. Lira, ese susurro brotó de los delicados labios de Luna, luego de ver a su hija abofetear a su padre, y revelar un poco de sus sentimientos en los más de 10 años de ausencia del albino. Lemmy, quien también era parte de los espectadores del escenario, se hallaba muy confundido por lo que había visto hacer a su hermana. Estupefacto y con su boca ligeramente abierta, el niño no podía dejar de verse asombrado y sorprendido por la locura que entabló su hermana, al golpear a un sujeto, totalmente desconocido, sin rechistar, sin titubear y sin motivos. «Diablos hermana», fue lo único que pensó el niño. Lemmy recordaba las veces que ella alegaba tener una actitud o comportamiento ejemplar según sus normativas, y las veces que se clasificó como una niña buena, chica decente o una joven afable. Ahora mismo, Lemmy estaba muy seguro que todo eso que dijo su hermana, se iban a la basura luego de lo que hizo. Y luego dice que yo soy el problemático, refunfuñó el niño en su mente. Mientras el muchacho tenía ese pensamiento en su mente, que ligeramente le causaba una sonrisa y una munición para cuando discutiera con su hermana mayor.
no pudo evitar pensar en la rara actitud que tuvieron su madre y su hermana con aquel sujeto. ¿Acaso es coincidencia o tal vez los albinos no tienen muy buena fortuna que digamos? Pensó extrañado el muchacho, para luego ver a su madre sentada en el suelo. Creo que algo me estoy perdiendo, dijo en su mente Lemmy. Apartada y mirando a su alrededor, la única joven de castaño cabello observó todo su entorno en el escenario. Allí, la joven se encontró con Tabby, la pequeña mujer confusa tenía una mirada asombrada mientras abrazaba su instrumento musical, Chunk, quien perplejo dejó caer su gorra, a su madre, que en el suelo parecía estar en shock con lo que hizo, a Lemmy, quien, mirándola, dejaba en claro que creía que ella estaba loca. Y a la única invitada presente, quien tocando su mejilla daba a entender el claro mensaje de, eso tuvo que doler. Lyra, ensimismada por lo que hizo, dirigió su vista a toda su familia presente, que pese a la oscuridad entre ellos eran capaces, de alguna manera, de distinguirse. Todos ellos asombrados por su acto, no dejaron de verla. Pronto la castaña dejó caer su cabeza para mirar su mano, la cual permanecía flotando desde que hizo aquel acto. Ella no sabía qué sentir, ni cómo reaccionar, solo sabía que lo hizo por algún impulso que no pudo controlar, cuando tuvo a ese albino frente suyo, a ese que no era un simple desconocido, sino algo más importante. Luego de repensar ese hecho, Lyra solo pudo decir una última frase en susurro. Mentiroso, fue lo último que dijo Lyra para luego recordar dónde se encontraba, y el ambiente de ruido y alboroto que existía. Y yo una idiota, repuso la joven al final para luego marcharse del escenario, siendo vista por los suyos, y luego seguida por su madre y su hermano. Mientras una peculiar y confusa situación se trazaba en la mente de alguno de los artistas del escenario. En el público un grupo de personas, que no constaba ni con 20 individuos, se hallaba atravesando las mismas sensaciones ante lo sucedido. Allí, confusos, perplejos, asombrados e impactados, sus reacciones hacían juego por lo ocurrido en el escenario. Lyra, el nombre de la joven castaña, fue nombrado por la mayoría de los Loud en un tenue susurro, luego de contemplar su acto para con aquel albino. Desde los señores Loud hasta sus hijas, ni una palabra más brotó luego de nombrar a la hija mayor de Luna. Todos sintieron que no era necesario, ya que nada cambiaría de lo ocurrido y posiblemente solo podrían atraer caos si dijesen algo indebido como, por ejemplo, el nombre de aquel albino o su relación con este. Aún así, los señores Loud no pudieron evitar buscar consuelo el uno con el otro, a la vez que ponían un semblante triste por el dolor que estaría atravesando, no solo su hijo, sino su querida nieta Lyra en ese acto donde, tal vez, no decía todo lo que sentía. En el caso de las hermanas Loud, presentes cerca de sus padres, las sensaciones se dividían en tristeza, molestia, enojo y ansiedad, al ver tal acción entre la castaña y el ahora desaparecido albino. Más de una de ellas, luchó con el impulso de ir tras él, pero se abstuvieron de hacerlo por obvias razones. Literalmente esto no podría ser peor, dijo Lori en su mente, viendo una posibilidad de acercarse a su hermano desmoronarse frente suyo, bajo el acto de su sobrina. Diablos, en este momento se te propone actuar de esa manera, maldición. Repuso en fastidio Lynn en su cabeza, mientras apretaba su puño al contener su deseo de buscar a su hermano. He oído de suspenso para el final, pero mi acto se arruina si no tengo a mi estrella principal, pensó Luan, tratando de recuperar su chispa de humor. Lincoln, fue lo único que propuso Lana en su mente, ante lo sucedido. Lola, sin nada que pensar, solo mostró una mirada seria con ojos vidriosos, mientras apretaba sus dientes molesta. Lucy por su parte solo frotó su mejilla y se mostró decaída y triste, al imaginar por lo que estaría pasando su hermano mayor. Lily, quien había sido la que dudó sobre un encuentro forzado del albino y sus hijos, se mostraba realmente triste y dolida por lo que presenció. Exponiendo una mirada de lamento, la rubia esperaba que lo sucedido no fuera lo último de Lincoln en la familia. Pronto la menor de los Loud buscó el semblante de su hermana genio para hallar auxilio sobre lo sucedido. Pero, al verla solo vio a una mujer lamentando lo ocurrido para con su amado hermano, mientras consolaba a su niña en brazos.
Eso era una posibilidad, propuso en un susurro inaudible Lisa, algo sombría por el resultado final de lo que vio. Luego de contemplar lo sucedido en el escenario, la genio regresó su mirada para ver a su niña, y allí, a ella la notó con ojos llorosos y un pequeño puchero de tristeza. Lisa, al ver a su hija con ese semblante, no pudo evitar abrazarla. Tranquila Lulu, tranquila mi niña, dijo la genio calmando a su hija. Tu papá estará bien, yo sé que él podrá sobreponerse a esto, sé que lo hará, dijo la genio, sabiendo que era injusta al decir eso, pero ella tenía que creer en él, tenía que darle una ilusión a su hija, a ella misma y a toda la familia Lowe. Mirando al cielo como si buscara respuesta y consuelo, Lisa dejó todo en manos de las decisiones que tomara cada quien, de aquí en adelante, mientras traía en mente a su hermana mayor. Sería bueno tenerte aquí y ahora, hermana mayor, tu ignorancia y positivismo sería un gran alivio para momentos como estos, pensó Lisa pidiendo por su hermana poco brillante. Aunque, tal vez, eso podría traer más complicaciones, propuso luego en un acto reflectivo la genio. Mientras los mayores en la familia Lowe digerían el duro momento que vieron, un desgarrador aullido se escuchó manchando el eufórico ambiente, donde solo silbidos y aplausos se escuchaban. El lamento canino obviamente era perteneciente al único can presente que, entre lloriqueos, mostraba su pena ante lo que vio y lo que sintió al ver a su amado amo envuelto en aquella escena tan lamentable. Los aullidos no hallaban freno, aun cuando a su lado una pequeña, que con su semblante tan triste como el del animal, lo abrazaba intentando darle consuelo, al tiempo que ella también lo buscaba. No, no llores Chales, no llores, dijo una pequeña niña que angustiada y triste, se mantenía pegada a su amigo canino, mientras ella poco a poco dejaba asomar sus propias lágrimas en sus frágiles ojos. Los niños que se hallaban junto a la niña y al can, fueron los primeros en reaccionar a lo sucedido, y tan pronto pudieron, se acercaron a ellos para brindarles su apoyo, aún sin saber bien la razón de su estado de ánimo. Leia fue la primera en acercarse a su amada Lizzie, para brindarle pronto consuelo. Lizzie, cariño, ¿qué sucede?, dijo algo preocupada y angustiada la niña de dos coletas. La pequeña niña, al notar la voz de su prima mayor, no pudo evitar mirarla, para luego llorar y abrazarla, al tiempo que algo indescifrable mencionaban sus labios. Leia, confusa, no entendía el repentino estado de lamento que exhibía Lizzie. Ella, que había estado cerca suyo, no notó nada raro que pudiera alterarla para tener tal abrupto cambio. Ella no vio que se golpeara, se lastimara, o que alguien le hiciese algo para tal reacción. Literalmente nada pasó, según la rubia muy atenta a su niña predilecta. Bueno, salvo lo único raro que sucedió allá en el escenario con Lyra. ¿Eso estará relacionado?, se consultó preocupada y confundida Leia, al tiempo que acariciaba a Lizzie. Pronto los demás jóvenes Lowe se hallaron ya junto a la pequeña niña y el can. Allí, preocupados por la niña, trataron de consolarla y consultarle qué le sucedía. ¿Te sientes mal, Lizzie?, consultó Libby mientras guardaba cierta sospecha de su reacción, al tiempo que una duda carcomía su mente. Esto cada vez es más confuso. ¿Quién es realmente Lino?, se consultó en su mente la joven humorista, para luego volver a mirar de reojo al oscurecido escenario, e imaginar que la reacción de Lizzie estaba ligado a lo ocurrido. Lupa, con la calma en su semblante, se acercó para observar la situación de la pequeña Lizzie y del enorme can, ya que, para ella era sospechosa sus reacciones, casi instantáneas, ante lo sucedido en el escenario. La albina pensó en consultarle a la pequeña niña sobre si conocía a aquel albino, pero prefirió callarlo para no revelarlo frente a su molesta prima Leia, quien, vaya a saber, qué lograría con esa información. Sin nada que decir o agregar, la albina pronto palmeó la cabeza de la pequeña Lizzie, para que se calmara. Esto ocasionó que Libby, Leia y Lucky sonrieran por el acto humano de la albina, la que por supuesto mostró su rabia por la burla de las tres mocosas. Ni una palabra o están muertas, dijo Lupa. Evitando incurrir más en ese momento, la albina pronto dirigió su atención a aquel individuo que con su lamento aún seguía sollozando entre la euforía del ambiente. Así que, tú también, grandote, dijo Lupa llamándole la atención al can, que pronto paró su lamento para estampar su cabeza en
el pecho de la albina. Lupa no esperaba tal reacción del can, pero lo vio bastante abatido. Algunas ideas se propiciaron en ella por esto, pero mientras las debatía la albina acarició la cabeza del can. ¿Será que él es? Se consultó la niña para luego levantar su vista y encontrarse con sus 3 primas sonriendo. Lo repito, ni una palabra o están muertas, dijo a Lupa nuevamente. Dejando de lado su murada, las niñas volvieron a concentrarse en la situación que vivían. ¿Te golpeaste, Lizzie?, consultó Lassie preocupada por la pequeña, pero pronto recibió la respuesta de está negándolo con su cabeza, mientras la restregaba en la ropa de Leia. Leia, quien dirigió su mirada a Lucky cuando se acercó, pudo notar recién que la castaña tenía una bandita en su mejilla. Extrañada por eso, debido a que antes del evento no la tenía, la rubia de 2 coletas estuvo a punto de remarcárselo mientras utilizaba la frase, yo veo a otra que se golpeó, pero antes de hacerlo se detuvo al ver el detalle de aquella bandita, dejándola extrañada. ¿Una coincidencia?, pensó Leia. Mientras la pequeña de 2 coletas se veía intrigada un poco por lo que vio, Lucky seguía tratando de averiguar lo sucedido con su pequeña prima, y en ello tiró un comentario inesperado. ¿Es por Lino?, consultó de manera automática e inocente la deportista con cierta duda e intuición, a la vez que atraía la atención. ¿Quién es Lino?, se consultó Leia intrigada y curiosa, pero nadie le respondió dejándola sin saber. Aquella pregunta que Lucky propuso sorprendió a Libby y Lupa, ya que había soltado una bomba como si nada, pero fue desactivada casi al instante cuando la pequeña, sin saber a quién se refería con Lino, solo lo negó sacudiendo su cabeza una vez más. Esa respuesta de Lizzie causó confusión en Libby y Lupa, porque ellas creían e imaginaban que el comportamiento y la reacción de Lizzie estaban ligadas a lo sucedido con aquel sujeto. Pero parecía que no era así. Pronto de entre el grupo de niños Lowell, la mayor de ellos, Loan, apareció con su tímido y nervioso semblante acercándose a la pequeña niña. Ella, con un aire dubitativo tan distintivo de su parte, avanzaba con sus brazos ligeramente entrelazados, abrazando lo que sería su reconfortable peluche. Varios de los niños se vieron algo sorprendido por la aparición de la mayor de ellos, ya que, dada la situación y el entorno que se hallaban, no imaginaban a Loan aventurarse siquiera a moverse de su sitio. Aunque para ellos, ella había estado distinta desde que inició el evento. Cuando Loan estuvo frente a ambas niñas, pudo notar cómo Lizzie no dejaba de sollozar en los brazos de Leia. Viendo esto, la joven se puso de cuclillas frente a las 2 rubias, y con la timidez que desprendía en cada acción o gesto que realizaba, Loan le ofreció su amado peluche a la pequeña Lizzie, para su consuelo. Los niños se vieron atónitos por el actuar de la mayor de ellos, pero no pudieron decir nada debido a esa misma sorpresa. Lizzie, aún en los brazos de Leia, se percató del conejo de peluche que se le ofreció, y al verlo, no pudo evitar recordar aquel sueño recurrente sobre su padre. Inconscientemente, la pequeña se apartó de los brazos de Leia, para tomar el peluche que se le ofrecía, y sin más, se abalanzó hacia Loan, para abrazarla, hasta hundirse en su pecho, donde una única palabra pudo decir con normalidad entre sollozos atrayendo la atención de todos. «Papi», mencionó la niña. Sintiendo el pequeño cuerpo de su infante prima, Loan correspondió al abrazo de la niña, permitiéndole acurrucarse en su ser, y pronto como si su corazón delatara su sentir, unas palabras dejó escapar de sus labios. Yo te también quiero verlo, propuso Loan en lo que respectaba a su padre, sintiendo empatía por su pequeña prima por lo sucedido. La peculiar situación de entre la pequeña Lizzie y la tímida Loan no pasó desapercibida para los mayores del hogar que, pese a su tardía reacción ante lo sucedido con la pequeña niña, no pudieron verse más asombrados y sorprendidos por lo que escucharon en esa escena. La palabra papi proveniente de Lizzie dejó atónito a toda la familia que, por un milagro, por una maldición, la mala suerte o cosa del destino, fue capaz de escucharse, en el momento en el que un lapso aleatorio de silencio llegó, cuando el público buscaba recuperar el aliento para seguir con sus ánimos. La débil tenue voz, entre sollozos de Lizzie, logró hallar camino para ser escuchada por todos los Lowood.
La voz de Loan por su parte había logrado ocultarse entre el regreso del bullicio. La reacción en cadena que atrajo aquella pequeña palabra de la niña, hizo que el ruido de los miles de cientos de fanáticos, fuera sordo y solo en la mente de la mayoría de las hermanas, apareciera la palabra papi mencionada por la niña. Apartado de la familia del extremo opuesto, en dirección de lo que sería una salida, una única persona que no hacía juego con la atmósfera del evento, y que destacaba, no solo por su cabello, sino por su semblante tan lamentable, se abría paso, a través del público presente, para emprender su partida final. La voz por unos parlantes, pronto se escuchó de fondo dando un anuncio, mientras las luces del evento volvían a iluminar todo. Muchas gracias Royal Oud. Este ha sido el final de, las palabras finales del concierto llegaron, dando el punto final a una noche de rock y de dolor.